orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, así la han denominado a la ley, y es lo que vienen trabajando desde la Comisión de Justicia de la Asamblea. Y con 6 votos, la Mesa de Justicia aprobó el texto que ahora deberá ser debatido y votado en el Pleno. Pablo Moizán, el vocero del Frente Nacional por la Familia, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. En los nudos críticos se debía especificar la temporalidad, es decir, hasta cuándo una mujer que fue violada puede abortar, los requisitos, es decir, si basta que solo diga que fue violada o si tiene que presentar una denuncia, y el tema de la objeción de conciencia que aplica para los médicos. Finalmente se ha incluido que en el caso de las niñas y adolescentes no haya un plazo para abortar, y para mayores de 18 años hasta 7 meses podrían abortar, es decir, un adolescente de 18 años puede abortar a un bebé de 9 meses. Bueno, el primer punto, Stephanie, es el tema del título de esta ley, que le habían puesto en la Defensoría del Pueblo como derecho al aborto por violación. Es importante aclarar que el aborto no es un derecho. No lo dice nuestra Constitución, no lo dicen los tratados internacionales que ha suscrito el Ecuador y no lo dice la Carta de Derechos Humanos. Salud es derecho, educación es derecho. La vida es un derecho, está consagrado en el artículo 45 de la Constitución. Matar nunca puede ser un derecho. Ahora, hablemos de los plazos. 28 semanas, es decir, 7 meses. 7 meses, un bebé, el año pasado, en la clínica Cleveland, un bebé de 26 semanas fue operado del corazón para retirarle un tumor todavía dentro del útero de la madre, sin sacarlo. Luego la mamá dio a luz y el bebé está perfectamente sano. En el año 2020 se vio el nacimiento del niño más prematuro que ha tenido éxito, 21 semanas. ¿De qué estamos hablando si el corazón ya late a las 4 semanas? Ahora, esta ley busca proteger, o por lo menos ese fue el motivo para sacar esta ley, es proteger a las mujeres que han sido violadas. ¿Para qué? Para que no sean nuevamente revictimizadas, que tengan que seguir estos procesos judiciales eternos, con miedo a que el violador tome represalias, y porque además no ven alternativa a sus 15 o 16 años tener un hijo que nunca quisieron y que provoca un trauma. Ok, ese es un caso que no se puede negar y una realidad en este país. Lo que ustedes están diciendo es que tal como está planteado el proyecto, no serán solo las personas, además, víctimas de violación las que van a poder abortar, y en esos plazos o sin plazos, sino que la ley más bien le está favoreciendo al violador. ¿Por qué? Nadie está pensando en el bebé y nadie está pensando en la mujer violada. Supuestamente ese es el propósito de esta ley. Y sin embargo, según datos de la Fiscalía General del Estado, 1 de cada 4 violadores en este país recibe una condena. Es decir, que el 75%, Stephanie, de los violadores quedan libres. Y yo les pregunto a los padres de familia que me están escuchando, inclusive los asambleístas, que también muchos de ellos son padres de familia, ¿es justicia para la madre violada que el 75% de los violadores quede libre? Ciertamente que no. El no exigir la denuncia es darle impunidad al violador. Si lo que se quiere es no revictimizar a una mujer que ha sido violada, entonces, los esfuerzos del legislador deberían estar en qué se está haciendo para agilitar esos procesos con denuncias expeditas, lo que están sosteniendo. Entonces, que si no denuncian porque tienen miedo a represalias, entonces no está funcionando el sistema de protección de víctimas. ¿Cómo hacer que funcione? Que no lo denuncia porque sabe que no va a pasar nada. Impunidad. ¿Qué otras leyes necesitamos entonces para que no sea utopía decir que los violadores en este país van a estar presos y no en las calles amenazando a otras mujeres? Sobre eso en la Asamblea, ¿qué tanto se ha hecho? La Asamblea Nacional tiene una deuda enorme con la ciudadanía, con las familias ecuatorianas, con las víctimas que sufren esta tragedia. Ciertamente el aborto es una cosa terrible. No estamos consiguiendo mejores y mayores penas contra los violadores. No estamos dando programas de incentivo, por ejemplo, con créditos educativos, créditos emprendedores para esas víctimas de violación. No estamos asegurando que tengan el correcto soporte médico, psicológico, emocional para llevar adelante esta tragedia. No les estamos ofreciendo, por ejemplo, adopción desde el vientre, como se hace en muchos países, para que tengan la opción de dar en adopción a ese niño, inclusive antes de nacer. Solamente se están concentrando en el aborto y la pregunta es, ¿por qué?
Cuando usted dice sin denuncia es peor, es porque en los requisitos, en cambio, lo que se está contemplando es que no sea necesario una denuncia por violación para que se pueda proceder en estos casos al aborto, que no sea necesario una denuncia. Lo que usted dice es que sin denuncia no se combaten los delitos de violencia sexual, y esos son violencia sexual, violación, violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar en sus diferentes formas, porque ahí también está violencia física, psicológica, sexual. Todos esos son los casos que hoy están quedando entonces impunes. Recordemos que el embarazo en el caso de violación típicamente sucede cuando el abuso es frecuente, y esto se da, por ejemplo, cuando los abusos son intrafamiliares. Y del círculo más cercano. Del círculo más cercano, más íntimo. Entonces, en vez de resolver el problema de raíz, que son los abusos, ciertamente nadie está poniéndose una venda en los ojos y diciendo que no hay abusos, pero ese es el verdadero problema que tenemos que resolver. Y cuando no permitimos que se exija una denuncia, entonces el único favorecido es el violador, que va a continuar perpetrando estos hechos contra la víctima. El círculo de violencia queda impune. Y los asambleístas no están haciendo nada por defender a las víctimas de violación. Quienes defienden la despenalización del aborto tienen un argumento fuerte, y es que penalicen o no, pongan los impedimentos o no, la mujer que quiere abortar lo va a hacer, solo que por mecanismos inseguros, pagando bastante y arriesgando su vida, que ninguna mujer busca abortar finalmente, y que tiene sus razones por lo que esas vidas, es decir, de esos niños, igual van a ser muerte, van a morir. La diferencia aquí es qué se hace con la mujer que aborta, ¿se la penaliza o no y en qué términos? ¿Qué dice usted sobre eso? Hay 3 puntos importantes en esto, Stephanie. Primero, según los datos de Fiscalía, no hay una sola mujer violada que haya abortado que esté presa. Eso es un dato muy importante. Segundo, es incoherente. Pero lo sigue haciendo en la clandestinidad por temor a... Vamos a hablar de la clandestinidad. ¿Quiénes son los que realmente apoyan la clandestinidad? Los mismos abortistas, que venden pastillas abortivas, que ya la ARCSA ha denunciado que se están utilizando incorrectamente. Las venden en Facebook, Stephanie. Las llevan a domicilio para que las chicas aborten en su casa, ahí sí, de forma insegura. Entonces, una terrible incoherencia que por un lado denuncien la clandestinidad y por otro lado vendan ilegalmente pastillas para abortar en casa, poniendo en riesgo a las víctimas. Porque además, recordemos, con esta nueva ley que quieren aprobar para que se pueda abortar hasta las 28 semanas en el caso de mujeres adultas y en el caso de niñas sin ningún límite, es decir, pueden abortar a un niño hasta los 9 meses, los médicos claramente han dicho que a partir del segundo trimestre del embarazo, el riesgo de muerte o de perforación del útero u otros riesgos para la salud de la madre son mayores en el segundo trimestre. Entonces, si estamos hablando de la salud, la seguridad y la vida de la madre, ciertamente el grupo que apoya el aborto no está a favor de ellos. A ver, la Corte Constitucional había dicho que la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación requiere de una legislación que fije los límites, que fije los objetivos y técnicos dentro de los cuales pueda ser efectuada legalmente. Fue lo que dijo la Corte, es decir, tiempos máximos de gestación permitida. ¿Por qué 7 meses y 9 meses no serían para ustedes tiempos máximos que valgan? En primer lugar, las 28 semanas o los 7 meses de gestación no tienen ningún sustento técnico. Ninguno de los argumentos que se han discutido o analizado en la Comisión de Justicia argumentan o sustentan por qué los 7 meses. Como digo, existen casos de viabilidad de niños a las 21 semanas, por ejemplo. Sabemos que el corazón del niño late a las 4 semanas de gestación. Y en el caso de las niñas, están totalmente yéndose en contra del mandato de la Corte Constitucional, porque no están imponiendo un límite, están dejando que sea abierto hasta los 9 meses. Y no están protegiendo la salud y la vida de esas madres, porque primero, no están permitiendo la objeción de conciencia. Los médicos profesionales tienen por la Constitución el derecho a la objeción de conciencia, sea por un criterio médico, profesional, objetar el aborto o por sus creencias y principios. Pero la ley no se lo está permitiendo. Y eso también atenta contra los derechos de la madre, porque si no hay una intervención de un médico que pueda evaluar la condición de ella y poder diagnosticar o poder recomendar o no el aborto, entonces estamos yéndonos contra el derecho de esa mujer a recibir una salud integral. Ahora, 7 meses, 9 meses para que se pueda abortar, ¿qué diferencia habría entre esta noticia que estábamos mostrando ayer en Estados Unidos, porque había consternación en una comunidad, esto fue en Nueva México, en Estados Unidos, cuando una chica de 18 años fue con su carro ahí a plena luz del día y botó una funda de basura
con su bebé recién nacido allí. Un bebé está en el vientre a los 7, 8 meses y ahí sí la mujer puede decidir. El otro ya nació y aunque es su madre la que lo abandona, esa no puede decidir sobre botarlo a la basura. Ahí sí es un delito. ¿Cuáles son las diferencias allí? No hay ninguna. El ser humano es el mismo. Tenga un día de concebido, 7 meses de concebido o un día de nacido. Es exactamente el mismo ser humano en diferentes etapas de su formación. No tiene sentido que por 10 centímetros de diferencia esté dentro o fuera del útero de la madre, entonces su vida no tiene valor o sí tiene valor. No es coherente. Usted hablaba sobre la objeción de conciencia, de tal forma que hoy lo que están argumentando es que tal como están los textos, que vale decir es el informe que la comisión tiene que pasar ahora al pleno para ver si es aprobado o no. ¿Por qué argumentan que se está atentando contra el derecho a la objeción de conciencia? O más bien, ¿qué debería constar en el texto para que la objeción de conciencia de un médico se respete, pero que no se limite o que se niegue el acceso a la atención a salud de una mujer que llega? El artículo 66 de la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la objeción de conciencia. Son los derechos de libertad. No hay libertad si el profesional médico, Stephanie, no puede conducir un examen médico para recomendar o no ese aborto dependiendo de la situación de esa madre. No es objeción de conciencia si él no puede ejercer su derecho basado en sus principios, en sus valores, en sus creencias, en objetar ese aborto. De nuevo, el aborto no es un derecho. La salud sí es un derecho, la vida sí es un derecho. Ok, pero ¿qué debería constar para que se respete esa objeción de conciencia, pero que eso no suponga arriesgar la vida de mujeres que pueden estar en una emergencia para ser atendidas? Primero, esa mujer, esa madre, tiene derecho a salud. Por lo tanto, el médico tiene que conducir un examen completo previo a acceder a hacer ese aborto. Tiene que tener esa oportunidad, tanto él como profesional y ella como paciente, como madre. Segundo, si efectivamente él, después de hacer ese examen o por sus creencias, por sus principios, no quiere realizar ese aborto, entonces no debe penalizárselo. Actualmente se está hablando de una multa de hasta más de $4,000 por estar en contra de matar a un niño. El juramento que hace un profesional médico es el de salvar vidas, no el de acabarlas. Y si esa madre de todas maneras quiere ir adelante con ese aborto después del examen y después de la recomendación del médico, entonces sí, debería tener la oportunidad de que otro profesional que sí esté dispuesto a hacerlo, lo haga. Pablo Moisán, vocero del Frente Nacional por la Familia, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. Muy buenos días a todos. Una última pausa y volvemos.